La Navidad según el apóstol Pablo. Ya sabemos que la Navidad no es una fiesta ordenada por la palabra de Dios y es la celebración popular del nacimiento de Cristo. Hemos oído repetidas veces que no debemos usar esta tradición para satisfacernos a nosotros mismos, ni debemos endeudarnos por causa de estos festejos. También sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre a medianoche, sino tal vez en abril o en octubre, y que ese dato no es relevante para Dios ni debe serlo para nosotros. Lo importante es que Jesús de Nazaret sí nació y está registrado en la historia. Sabemos que Cristo dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, y que su presencia en este mundo impactó tremendamente a la humanidad. Podríamos decir tantas cosas de la Navidad que unos celebran y otros no, aunque no dejan de ser cristianos porque la Biblia no ordena celebrarla un día cada año, sino todos los días, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de la Navidad o encarnación de Dios según el apóstol Pablo. Lo que popularmente se celebra en la Navidad es que Dios se encarnó para vivir junto a nosotros. Según el apóstol Pablo, en primer lugar, veremos que la encarnación de Dios deja ver su soberanía. Dice la Biblia en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El Cristo que esperaban los judíos no llegó antes ni después de lo que Dios lo había dispuesto, sino llegó cuando vino el cumplimiento del tiempo. Los profetas lo anunciaron con detalles, pero no dijeron cuándo vendría porque eso estaba bajo la soberana potestad del Señor. Hoy se ha hecho muy popular la frase de que todo el control lo tiene Dios y eso es verdad, pero muchos la repiten sin discernir todo su significado. Significa, según el Sermón del Monte, que lo recibieron los que ya estaban preparados para ello. Significa que fueron salvos todos los que estaban ordenados para vida eterna, según Lucas, Hechos 13:48. Nadie más. Significa que no podemos altercar con Dios. Dice en Romanos 9:19 y 20, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Repito, Romanos 9:19 y 20. Significa que Dios tiene el control sobre las tentaciones, que no pueden ser más fuertes de lo que podemos soportar, según dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Significa que Dios tiene el control sobre nuestras enfermedades y deficiencias, según el libro de Job, Juan 9:3, Éxodo 4:11. Significa que Dios tiene el control sobre nuestra economía, poder y gloria, según
Primero de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, Dios, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y por eso le llamamos Rey y Soberano, porque Él tiene el control sobre cada una de sus criaturas. Él no solo sabe respecto de nosotros, sino que a cada uno lo ha creado con un propósito determinado. Por su soberanía, nadie nace ni muere solo por voluntad y en el tiempo del hombre. Por lo tanto, así como Cristo nació cuando vino el cumplimiento del tiempo, así volverá y hará todo lo que prometió cuando venga. Digamos juntamente con el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. En segundo lugar, veremos que la encarnación de Dios deja ver la gracia de Cristo. Dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La Navidad es una época que se caracteriza por el intercambio de regalos, pero algunos tienen la mala costumbre de comparar entre lo que dieron y lo que recibieron. Ofrenda para Dios es un regalo, porque es después de entregar el diezmo, y quienes la damos después recordar que nadie puede ganarle a Dios en dar, porque de lo recibido de Él la damos, la ofrenda. Y Dios dio a su Hijo unigénito. Cuando damos una ofrenda para la obra de Dios, debemos entregarnos a nosotros mismos antes de darla, como los macedonios en 2 Corintios 8:5. Dios nos manda que nosotros nos hagamos pobres para que otros se vuelvan ricos. 2 Corintios 8:13. Dios manda que el rico no desperdicie y al pobre no le falte, según 2 Corintios 8:15. Él da para todos lo suficiente, como en la época del maná. Dios quiere igualdad entre los hombres, pero no como un sistema de gobierno civil, sino como una ley de amor. En la medida que apliquemos esta ley de amor entre nosotros los cristianos, la sociedad podría ser cada vez mejor e incluso el impacto sería internacional. Sabemos que no somos tan perfectos como Cristo, que sí se empobreció siendo rico para enriquecernos con su pobreza entre nosotros, pero debemos siempre luchar para ser como Él. Según Pablo, el apóstol, en tercer lugar vamos a ver que la encarnación de Dios deja ver la actitud de Cristo. En Filipenses 2, 5 y 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Obediencia perfecta. Cristo cumplió sin protestas la voluntad total del Padre. Por eso su sacrificio pagó absolutamente nuestra deuda de pecado y pecados ante el Padre Santísimo. De pecado, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que nos impide la relación con Dios por nosotros mismos, porque nadie es perfecto. De pecados
porque nuestros actos pecaminosos voluntarios como resultado de nuestra pecaminosidad, es decir, concupiscencia. Solo un hombre perfecto como él podía satisfacer la justicia perfecta de Dios. Repito, solo un hombre perfecto como Cristo podía satisfacer la justicia perfecta de Dios. A Cristo realmente no lo mataron los judíos ni los romanos, sino nosotros, porque murió por nuestros pecados. Humildad perfecta. Cristo renunció por voluntad propia a sus legítimos derechos de Dios y se hizo hombre la noche aquella en que nació como un bebé indefenso en Belén. Esa es la actitud que Dios demanda de nosotros en Filipenses 2, 5 y 6. Jesús voluntariamente entregó su vida por los que creen en Él. Él tenía el poder de poner su vida y de volverla a tomar. Una persona humilde no es una persona acomplejada, es una persona que sabe que tiene el privilegio de ser hijo de Dios y muy valioso o valiosa, pero no se aferra a su conocimiento de saber la hermosa relación que tiene con Dios, sino que precisamente porque tiene más que una relación, una comunión con ese Dios que es su Padre, por eso sirve a los demás. Disposición de servicio, disposición perfecta de servicio. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él dio ejemplo a nosotros para que sigamos sus pisadas. Todos los que somos salvos estamos llamados a servir a los demás hermanos. Sirviendo a los hermanos es como le servimos a Él. Jesús no solo tuvo la disposición de servir. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, Jesús da un gran ejemplo de lo que es servir lavando los pies de sus discípulos. Él le enseñó que debían lavarse los pies unos a otros, y esto no solo por un día o una noche, sino siempre. Lavarnos los pies unos a otros significa soportarnos, sobrellevarnos, perdonarnos, ayudarnos unos a otros. Ilustración. Un niño llevaba cargando cuesta arriba a otro de menos edad, pero más gordito que él. Y un hombre que pasaba por ahí le dijo: «Llevas demasiada carga, es demasiado para ti». A lo que el niño respondió: «No es una carga, Señor, es mi hermano». En conclusión, diré que la Navidad es una gran prueba de la que los cristianos debemos salir victoriosos. La Navidad es una prueba para nuestra doctrina y nuestra fe. La Navidad no es para deprimirnos ni para dar rienda suelta a nuestra pecaminosidad. Hemos de recordar hoy y siempre que los cristianos celebramos la encarnación de Dios antes de intercambiar regalos y otras cosas. Recordamos que la Navidad, según el apóstol Pablo, nos enseña sobre, número 1, la soberanía de Dios. Número 2, la gracia de Cristo. Y número 3, la actitud de Cristo.